la paz, o nos roba la paz que nos molestamos en la mañana porque no desayunó lo que quería. Y lo más importante es que siempre estemos agradecidos con Dios, ¿sí? Así que bienvenido, bienvenida, que el Señor le bendiga a cada uno por nombre. Vamos a entrar de lleno, Génesis capítulo 3, y vamos a hablar de un tema muy interesante, fíjense, y que tenemos que estar muy atentos y muy despiertos de lo que Dios está haciendo en este tiempo y de lo que está pasando en este tiempo en nuestra vida. Dice la palabra, Génesis capítulo 3, el título que tiene la Reina Valera que le voy a leer es Desobediencia del hombre, ¿sí? Ahora, fíjense que una de las características del hombre es que siempre vamos a tener tener dominio en nosotros, ¿sí? Una de las características de nosotros es que Dios nos está llamando a aprender a dominarnos. Entonces, en el huerto del Edén, el primer examen que tuvo Adán, luego que se le entregó que él enseñoreara, luego que se le entregó niveles de autoridad, miren, niveles de poder, niveles de, yo le voy a decir a usted, algunos teólogos y no teólogos, algunos pastores, algunos apóstoles, algunas personas que hacen un poco de análisis, de exégesis en la palabra o que se ponen a analizar estos pasajes bíblicos, creen muchas cosas, ¿sí? Creen que Adán era un superhombre, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que el postrer Adán, dice, fue alma viviente, ¿sí? Entonces, acá en el mundo, usted va a ver muchas culturas que aprenden a manejar su alma de una manera muy poderosa, ¿sí? Entonces, de hecho, algunas culturas, como la cultura hindú y todas estas, aprenden a manejar ciertas áreas de su cuerpo, ¿verdad? Con el objetivo de poder tener poder, ¿sí? Poder en el pensamiento, poder en el hacer. Hay algunos estudios hechos que tienen certeza en Siberia, donde hay gente que tiene la capacidad de mover objetos con la mente, o sea, pero esos son estados donde la gente logra activar el poder en su alma, ¿sí? Entonces, de hecho, los brujos, la antítesis del ministerio profético es la brujería. De hecho, los brujos tienen ciertas capacidades y aprenden a manejar el poder de su alma de una manera tan fuerte que por eso es que hay brujos que hacen cosas muy, llamémosle increíbles o cosas muy sobrenaturales, llamémosle si usted quiere, ¿sí? Y hay muchas cosas que se saben que no voy a hablar de brujería hoy, aunque sí, un día vamos a hablar de algo para que la gente pueda conocer un poco de esto, pero, entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque Adán era un hombre que Dios le dio el poder de gobernar, ¿sí? El poder de enseñorear, dice que le dijo que enseñoreara sobre los peces, le dio la capacidad de gobernar ciertas áreas de la naturaleza, el aire, el mar, la tierra. Entonces tenía una característica, él tuvo que haber tenido un poder. Ahora, imagínense cómo le pudo haber puesto nombre a los animales, porque la Biblia dice que, y el nombre de los animales hasta hoy es el nombre que Adán le puso, ¿sí? Entonces, ¿qué capacidad tiene para ponerle nombre a un león, por ejemplo, que no se lo coma, ¿sí? O ponerle nombre a un oso y el oso no atacarlo, no sé si me explica. También lo vemos así tan simple y me dice, no, pero tiene que haber una capacidad de enseñorear. De hecho, usted se da cuenta que hay hombres que han domesticado a osos, por ejemplo. Hombres que viven con leones, por ejemplo, ¿sí? Por ahí un reportaje un día en Discovery que muy, muy bonito, el reportaje de un hombre que él está entre leones y los leones lo contían como que fueran gatos, solo que gigantes, ¿sí? Entonces quiere decir que hay personas que tienen cierta capacidad. También está aquel hombre César Milián, se recuerda, famoso, el encantador de perros, ¿cómo se le dice, verdad? Y que él tiene capacidad para poder corregir el carácter de un perro, ¿verdad? ¿Qué tal? Entonces, ¿por qué le hablo todo esto? Porque todo esto tiene que ver con el poder del alma. Ahora, nosotros no le podemos dar poder a nuestra alma, porque nuestra alma se tiene que someter al Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre una cultura oriental y nosotros con la cultura del reino, ¿sí? Nosotros no le podemos dar fortaleza a nuestra alma, porque si le damos, entonces ahí ya nos salimos nosotros de lo espiritual, ¿verdad? Hay gente que se sale del cuerpo y va, pero esos son viajes astrales, pero eso ya tiene que ver con algo, le voy a decir tal vez para que quede con usos explícitos, ya tiene que ver con algo de demonología, algo no de Dios, ¿me explico? Pero nosotros a través del Espíritu aprendemos a dominar nuestro cuerpo. Entonces, hermano, ¿y qué tiene que ver esto? Ahorita es una introducción lo que estoy haciendo. Dice, entonces hay una característica, es que Dios nos da la capacidad de dominio. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios le dio la capacidad, o Dios lo creó con su imagen y con su semejanza, ¿sí? Su imagen y su semejanza. O sea, nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. O sea, si Dios pudiera descender, Él tiene poder, tiene una deidad, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Esas son las características de Dios.
Él es omnisciente, o sea, Él siente lo que usted siente. Él entiende lo que usted está sintiendo. Él siente cuando usted está haciendo mal pensamientos, ¿sí? Por eso se recuerda, y fíjese que Jesús cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, a pesar que tuvo cuerpo de hombre, o sea, su cuerpo era un cuerpo de hombre, también Él tenía su naturaleza espiritual, su deidad espiritual. Porque dice la palabra que cuando Él llegaba a un lugar, dice que Él conocía lo que pensaban los fariseos, ¿sí? Conocía lo que los hombres realmente pensaban. Él se da cuenta y decía, este cuate está pensando mal, ¿verdad? De hecho, se recuerda que la Biblia dice que le llamaban a Jesús le hacían preguntas para tentarlo, dice, ¿verdad? Le hacían preguntas para tentarlo. Dice que un día se acercaron un grupo de hombres ahí, fariseos, maestros, y dijeron, ahorita vamos a fregar a Jesús ahorita. Y le dijeron, maestro, un hombre tenía una mujer, ¿sí? Y entonces, como hace tiempos existía la ley del levirato, existían ciertas leyes, cuando una mujer no podía tener hijos y se moría el hermano, entonces el hermano próximo tomaba a la mujer, a la hermana, digamos, a la esposa, y así sucesivamente hasta que, pero dice, entonces un hombre, le contaron una historia a Jesús, así como dice, ahorita lo vamos a agarrar a Jesús, teológicamente y en sabiduría. Un hombre tenía una mujer y el hombre murió, entonces el hermano tomó a la mujer y el hermano también murió y el otro hermano tomó a la mujer. Entonces, cuando venga tu reino, ¿quién de los tres será el esposo allá en la eternidad? Así como quien dice, y Jesús dice, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Dice. En el cielo no nos vamos a casar, no habrá casamientos porque seremos como los ángeles, ¿sí? Entonces, ahí nos muestra Jesús su sabiduría, ¿sí? La capacidad, porque dice, ustedes no saben de qué espíritu son, como bien dice, ya sé por dónde van ustedes, ya sé cuál es la intención de tu corazón. Entonces, cuando vemos nosotros la palabra, vemos Génesis capítulo 1 en adelante, la creación, empezamos a entender que Dios le dio un poder al hombre, ¿sí? Dios le dio una capacidad al hombre, nosotros tenemos un poder. Lo que pasa es que como personas no logramos desarrollar ese poder, fíjense, no podemos. No logramos entender cómo, por ejemplo, ahorita está voy a utilizar esto de moda. Vamos tal vez en un momento a hacer un día de estos un seminario, no lo vamos a predicar acá porque a veces la gente se confunde. Y cuando la gente se confunde, al rato anda champleada diciendo cosas que ni entendió. Pero por ejemplo, hoy está de moda en las películas, por ejemplo, si alguien vio el Ant-Man, la hormiga, ¿se recuerda el hombre hormiga? ¿Ha visto alguien esa película? Y esa película habla de un nivel cuántico, ¿sí? De un mundo cuántico, ¿sí? Entonces no le voy a explicar ahorita qué es un mundo cuántico, pero hoy está de moda incluso la sanación cuántica, ¿sí? Ahora está de moda, ahora hay médicos que se están especializando en la sanidad cuántica, que no es más que poder potencializar el poder que hay en el universo a través de la mínima partícula en tu vida. Entonces eso parece así como mero marciano lo que le estoy diciendo, pero es algo que está certificado, ¿sí? Entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque el hombre busca siempre la manera de darle poder a su alma. De darle poder a su alma, de tener poder, ¿me explico? Entonces, ahora vamos de lleno a la palabra para que pueda entender por qué le hago esta introducción. Dice, pero la serpiente era astuta. O sea, una de las características de Satanás es que Satanás es astuto. Recuérdense que Ezequiel 37 nos da un poquito como de luz, ¿verdad? O es 28. Perdón, no se me cruzó, no sé, es 28:37. Pero nos da un poquito de luz de cómo cayó Satanás del cielo, ¿sí? Y dice la palabra que Satanás significa adversario, pero antes de ser adversario, Satanás tenía un nombre, en el cielo se llamaba Luzbel, era una luz muy hermosa, ¿sí? Ese era el nombre original de Satanás, y Satanás tenía un rango, el rango que tenía era querubín protector, ¿sí? Entonces, algunos creen que él protegía los secretos de Jehová, ¿sí? Entonces, en el Monte Santo, Satanás tenía una función cuando tenía su primera naturaleza, era Luzbel. Él tenía una naturaleza, era el rango espiritual que tenía, era de un querubín, ¿sí? Entonces, protector. Entonces, allá en la eternidad, Satanás, dice la palabra que el día de su creación, dice que hubieron tambores, hubieron música, hubo alabanza, y por eso es que Satanás tiene cierta capacidad en gobernar o en manejar la música. ¿Por qué cree usted que la música ha tomado tanto auge en este tiempo? El reggaetón y toda esa música sucia. Y de verdad se lo digo no porque tal vez hay música, miren, hoy no voy a meter este punto porque si predico esto alguien me va a ver y decir, este hermano está diciendo que podemos oír música del mundo. Mire, tal vez hay música secular que es positiva, ¿me explico? De hecho, hay un género que se le llama gospel, ¿verdad? Que
tiene un mensaje positivo, que no tiene un mensaje que tal vez vas a oír la letra y no te habla, no sabes si le está cantando a Dios, a su novio, pero no dice nada malo, ¿sí? Pero también hay mucha música que ya no es ni con mensajes subliminales, sino música directa, ¿sí? Un día estábamos, hace años, iba en un bus, me recuerdo, y me subí al bus, no iba en carro ese día, y me recuerdo que iba el reggaetón, ahí la música, y le puse atención, iba la mera bocina, ¿verdad? Y de repente iban cantando ahí, y dije, quiero oír qué dice esa letra, dije yo, porque, y la canción lo que decía algo así como, tómame, o sea, era una mujer que estaba cantando, y en la letra de la canción decía, tómame, abúsame, golpéame, o sea, chica, y dije, esta cuanta está enferma, más está sádica, dije yo, ¿verdad? Pero esa es la letra, entonces eso ministra, eso imparte a las mujeres, ¿sí? A eso imparte. Estudios psicológicos han hecho estudios donde dicen que hay muchachas que van a las discotecas y con un poco de licor, cuando despiertan ya no saben ni con quién estuvieron, porque la música que oyeron era música que incitaba a la sexualidad, ¿verdad? Era más fácil tener una relación sexual cuando estás recibiendo un mensaje que te está indicando que vas, tipo como dice Ricky Martin, va a vivir la vida loca, vive la vida loca, sí, alégrate, no pasa nada, o sea, pero el final, la Biblia nos habla que el fin es de dolor, ¿sí? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero a veces el fin es de dolor. Entonces cuando vemos nosotros, dice la palabra que, ¿por qué te doy todo eso? Porque dice la Biblia, pero la serpiente era astuta, ¿sí? Entonces Satanás tiene un nivel de conocimiento y tiene un nivel de poder que Dios le dio. Escuche lo que le digo, tiene un nivel de conocimiento y tiene un nivel de poder que Dios le dio. Pero Satanás no tiene todo el poder. Tiene un nivel de poder que Dios le entregó. De hecho, Job nos da la Biblia. Mira, la Biblia, por eso la Biblia hay que estudiarla. Y hay que estudiarla a profundidad, porque le voy a decir una cosa. Hay gente que le da un nivel de interpretación a la Biblia equivocado. Y la gente dice, es que yo creo, porque la Biblia dice, no, ten cuidado, porque tú le puedes estar dando un nivel de interpretación a la palabra incorrecto. Por eso que la Biblia se tiene que aprender a leer a través del Espíritu Santo. Si no, le vas a dar una interpretación incorrecta y vas a estar literalmente chanfleado espiritualmente, ¿sí? Porque vas a creer que estás bien, pero le estás dando una interpretación incorrecta. Entonces, la Biblia se estudia histórico, gramático, cultural, ¿sí? Se estudia la historia, la gramática, la cultura, ¿verdad? Y la Biblia tiene varias proyecciones de estudio, tiene proyección alegórica, tiene proyección parabólica, miren, la Biblia tiene varias proyecciones. Entonces, por la Biblia nosotros de que la leo literal, puedo ver una proyección parabólica, dice que Jesús usó parábolas. La Biblia también tiene alegorías, ¿verdad? La Biblia también tiene ciertos paralelismos. Entonces, estudiar la palabra es muy complejo. Sin embargo, dice la Biblia, pero la serpiente era astuta. Repita conmigo, astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, la serpiente tenía una capacidad tremenda, ¿sí? Que sobrepasaba a todos los animales. Ahora le voy a decir algo que casi no se predica, pero que algunos sí lo han predicado, algunos apóstoles de la nueva era han predicado unas fumadas así tremendas, ¿sí? Pero los animales tienen un nivel de inteligencia también. Y en el huerto del Edén, el estado del huerto del Edén, también los animales tenían un nivel. ¿Ha visto? ¿Se recuerda que la caricatura de Aquaman? La caricatura vieja, ¿no? La película casi no proyectó algo así. Pero la caricatura vieja era que Aquaman así hablaba con las ballenas, ¿sí? Y le hacían caso a los peces, ¿sí? Entonces los animales tenían un nivel de inteligencia en ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice, pero dice, miren, la Biblia lo está diciendo, no me lo estoy diciendo. Dice, más todos los animales, la serpiente era más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice, ¿bien? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis para que no muráis. Otra vez, ¿bien? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Dios dio una indicación, ¿sí? Y en esa indicación podemos ver nosotros algunas características. Amor, cierra la puerta ahí. Entonces podemos ver algunas características. Lo primero es, dice, Dios dio una indicación. Entonces, quiere decir que Dios a cada uno de nosotros nos da una indicación, ¿sí? Nos da una indicación para que aprendamos a gobernarnos. O sea, una indicación o un no de Dios no necesariamente es que Dios no nos ame, no necesariamente es que Dios no quiera, es que Dios nos está enseñando a gobernar nuestra vida.
Entonces dice, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, había una indicación de parte de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni de lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no muráis, le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces acá tenemos que detenernos. Entonces una característica de Satanás es que Satanás siempre va a querer trastocar tu mente, trastocar tus pensamientos, y siempre va a querer él inducirte a que hagas lo que no es correcto, pero más que a inducirte a que hagas lo que no es correcto, te va a querer cautivar de la manera incorrecta, como Dios quiere que aprendamos a manejar nuestra vida. El hombre tiene que tener capacidad de dominio. Escuche algo que aprendí hace muchos años, y lo repito, lo digo porque lo aprendí de alguien muy especial. Dice, el hombre o la mujer que no se aprende a dominar cuando está en el nivel del noviazgo, y se acuesta con uno y otro, no va a aprender a dominarse cuando está casado. Voy a hablar en términos coloquiales así, chapines. Casaca, que usted diga, cuando me case voy a parar la jerga, la molestadera. Si usted no se aprende a dominar cuando usted es joven, cuando usted está con su novio, porque hay maneras, hay niveles de besos, ¿sí? Que algunos tenemos que ir aprendiendo y que a través de la palabra hay niveles de besos. A un beso así tranquilo. Usted tiene su novia, apenas tiene 2 semanas, ¿no? Y usted se pega unos besos de casado, ¿verdad? De apasionado. Se le da una taquicardia. Entonces usted tiene que tener cuidado. Corre el peligro de caer en un pecado sexual, ¿verdad? Entonces, si usted no se aprende a dominar ahí, usted no se va a aprender a dominar cuando esté casado, ¿verdad? Casado, le pasa a la secretaria ahí y vámonos, porque usted no logró aprender a dominarse. Entonces, lo que Dios quería con Adán era que Adán y Eva aprendieran a tener dominio. Entonces les dice, imagínense, ahora hagamos una imagen, imagínense un huerto gigantesco, imagínense algo lo más hermoso que puede haber, ¿sí? Unos árboles con frutas que tal vez ni siquiera existen en la tierra, con unos sabores que tal vez ya existía, por ejemplo, la fruta con sabor a pizza, pero porque la pizza tiene que venir del cielo porque es muy rica, ¿verdad? Pero tal vez existía alguna fruta con sabor a pizza, ¿verdad? Y para los mexicanos de repente alguna con sabor a taco y con taco picante. Pero que ahora aquí ya no se da, pero allá en el huerto sí existía todo eso. Y había, no sé, voy a exagerar una tontera, habían 20,000 árboles para que comieran. Pero a Adán se le ocurrió que había un árbol que llamaba su atención, ¿sí? Había un árbol que entraba a la duda así como, ¿por qué no lo probamos? Imagínense 20,000 árboles y 2 árboles que habían ahí, o sea, entonces, ¿por qué Dios hace eso? O sea, entonces Dios es malo. Entonces, ¿será que Dios es un Dios? Hicieron una prueba que tal vez a veces dan ese programa en el Discovery Channel, la BBC de Londres hizo una prueba y pusieron un pastel de chocolate así grande y sentaban a unos niños, ¿sí? Sentaban a unos niños así como Tiago y los dejaban ahí. Después de 2 minutos los niños empezaban a comerse el pastel, algunos lo agarraban, pero les decían que no podían agarrarlo, ¿sí? Y cuando entraban las personas, los niños todos manchados y yo no fui, ¿verdad? Y unos se ponían así como a llorar, otros se asustaban. Y tal vez voy a exagerar, de unos 10, 15 niños, uno no lo hizo. Uno se dominó y aprendió a obedecer que no podía comer, pero los demás no pudieron aguantar la ansiedad de agarrar y de probar ¿verdad? Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que es bien interesante que nosotros, ahora vámonos al plano de adultos, nosotros tenemos un problema con aprender a dominar. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no debo hacer eso hago. O sea, a veces usted tiene que buscar de Dios y usted lo que hace es echarse los tragos, no sé, ver pornografía, no sé, hacer un montón de cosas incorrectas. Dios te está diciendo, mira, yo quiero que te acerques a mí, yo quiero restaurar tu vida, y vas bien y de repente hay un grupo de cuates y cuando hiciste todo lo que no habías hecho en 2 meses, lo hiciste en un día, en 2 horas, ¿verdad? Dicho sea de paso, la Biblia dice como el perro vuelve a su vómito, ¿sí? Recuerdo que hace muchos años hoy es un pastor, y lo voy a contar porque es un testimonio que se contó y él lo contaba. Este pastor Dios permitió que estableciéramos esta obra en Cobán y que nosotros, mi persona, fuera alguien que ayudara a fundar esa iglesia. Hoy es una iglesia que ha crecido y lo bendigo, ¿sí?
pero el pastor, cuando no era pastor, tenía un problema, le gustaba echarse los tragos, y entonces era cuando estás en un proceso que Dios quiere transformar tu vida. Entonces llegaba el hermano hoy a la iglesia, no llegaba el otro domingo, caían de la gracia ese domingo y volvía a llegar el lunes a pedirle a Dios perdón. ¿Me explico? O sea, porque había un problema de domingo, porque el problema es que no te puede dominar una botella de licor o un cigarro, pero nosotros dejamos que nos dominen estas cosas. No te puede dominar una mujer, ¿me explico? Tienes que aprender a dominarte, decir, yo no me, pero sos de plano, sos de la otra. No, tienes que aprender a dominarte. Imagínate que hasta Ricardo Arjona, el paisano Arjona, hace una canción que dice, hombre no es el que tiene tres, sino el que tiene una y la mantiene contenta. Imagínate que por lo menos Arjona da un nivel de sabiduría en una canción, ¿sí? Entonces, viene este pastor y caía. Entonces, un día de estos se aparece así como algo engomado en la iglesia, ¿va? Él llegó así triste y está en la puerta de la iglesia y parece grosero lo que le voy a decir, cómo Dios usó al pastor, porque puede ser que alguien diga, yo me hubiera ido, yo no regreso nunca a esa iglesia. Pero en la misericordia de Dios, así Dios lo usó, ese día Dios lo quebrantó. Entonces el hermano, el pastor, no va a dar el nombre, pero el pastor está entrando así, el hermano así todo engomado y llorando. Y entonces el pastor sube al altar y, hermano, tal por cual, dale el nombre. Como el perro vuelve a su vómito, así dice Dios que tú regresas todos los lunes a la iglesia. ¿Qué cuate llorando? ¿Sabe qué? Eso sirvió para que jamás en su vida volviera a tomar. Y hoy es pastor y tiene una iglesia muy, muy bonita, una iglesia que Dios le permitió construir allá en Cubano. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? Entonces, tenemos que aprender a dominar. Entonces, ahora Dios le da una indicación al hombre y a la mujer para que aprendan a dominarse. Un no de Dios no representa algo malo muchas veces. Un no de Dios a veces es aprende a dominarte y esperar en mí a obedecer. Porque los no de Dios forman nuestro carácter y forman nuestra espera. Entonces dice la palabra en el verso 6. Y vio a la mujer, aquí comienza todo. Miren, y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás siempre va a estar siendo astuto. Él siempre te va a decir, no hombre, no pasa nada. Besa a si la esposa ya no lo quiere, ¿verdad? Y dale tú el amor que y entonces, y cuando sientes que estás cometiendo un adulterio. Igual el hombre, no pasa nada si esta mujer pobre tiene 3 años de que no prueba hombre. Hazla sentir mujer, ¿verdad? Caíste en un pecado, me explico. Satanás actúa de esa manera. No, nadie se va a dar cuenta, solo una vez y todo se le va de viaje. No, al rato te vas a meter en un grave problema. Respóndele el mensaje, mándale una foto ahí que mire que tú también eres bonita. Al rato te metiste en un grave problema, ¿me explico? O sea, Satanás tiene capacidades de contaminarte como tú no tienes idea. Hombre, agarra a esos 1000 quetzales, ni cuenta se va al jefe. Puedes hacer lo que facturaste, puedes decir que alguien no lo metió y empiezas a robar. Cuando te das cuenta, te volviste un ladrón. Porque hoy agarraste 1000, no se dieron cuenta. El otro mes voy a agarrar 1500, no se dieron cuenta. Cuando te das cuenta, has robado un platal que te lo va a demandar Dios porque eres ladrón, pero no te percatas porque no te crees ladrón, ¿verdad? Es que esos jefes son injustos y algo, ¿no? Tú no tienes que sean injustos a los que va a probar y a los que va a procesar. Dios es al jefe, no a ti. Pero tú te metes a un proceso más duro porque creíste en tu juicio que lo que estabas haciendo era correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque dentro de las iglesias hay muchos cristianos que se llevan los lapiceros de la oficina. Eso es robar. Se lleva las resmas de hoja de la oficina. Va a imprimir sus trabajos de la universidad y que a veces se lleva una resma a la oficina. Eso no es correcto. A no ser que porque hay patronos que dicen, usted está estudiando, acá puede imprimir las hojas que usted quiere. Y ahí está la fotocopiadora y puede utilizar. Pero no puede sacar nada que no esté autorizado. Aquí puede imprimir, está autorizado. Entonces, si la autoriza, con gusto, ¿verdad? Éntrele con fe. Pero hacer eso es incorrecto, ¿me explico? Entonces, cuando vemos nosotros, Satanás utiliza muchas artimañas para que nosotros seamos contaminados o caigamos en un estado que nos puede, miren, ves, un pecado ese abre una puerta y le abre un derecho legal a Satanás para que nosotros estemos sin maldición. Y es lo que la gente no entiende a veces. Una puerta abierta en esa condición. Usted abre una puerta, hablemos ahorita si quiere, hablemos algo torpe si quiere así. Usted se roba algo de una casa, dice, entonces el hermano ni usa esa. Usted está abriendo una puerta y le está dando un derecho legal, así como que usted una declaración jurada con un abogado de que Satanás pueda atacar a su vida. Entonces la gente no logra entender eso. Entonces Satanás es astuto y utiliza cualquier artimaña para que tu dominio sea quebrantado. Entonces dice, y vio en el verso 6, y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer. Número uno, ten cuidado en lo que deseas. Ten cuidado en lo que ves. Porque el sentido de la vista no solo ve, también tiene la capacidad de generar deseos, ¿sí? Entonces la mujer, el pecado de Eva no comenzó solamente con comerse, y no es una manzana, ¿no? Porque la gente cree que es una manzana. La Biblia no dice qué fruto era. Obviamente creo que ponen una manzana porque uno ve una manzanota roja y el rojo crea deseo, el rojo crea intensidad, es apasionado. Por ejemplo, la gente que tiene algún temperamento, por ejemplo, colérico, hay gente que le gusta mucho, o que es sanguíneo, le gusta mucho el color rojo. A mí me encanta el color rojo. Yo soy muy intenso, digo a mi esposa en todos sentidos, ¿sí? A mí, de hecho, usted mira mis carátulas de reloj, son rojas, ¿sí? Usted ve, sí, tengo cierta, mis camisas, mi esposa me regañó, ahorita ya no tengo camisa roja porque solo camisas así como rojas, o con cuadritos rojos, ¿sí? No, porque me gusta mucho, ¿sí? El estuche del iPad lo que iba a pedir rojo, pero dije, tal vez va a ser muy informal si estamos grabando y lo mira, mejor no lo voy a pedir rojo, pero me quedé con ganas. O sea, entonces hay gente que pide las cosas rojas, ¿sí? Busca un nivel de intensidad. Ahora, dice la palabra que la mujer, vio que el árbol era bueno para comer. O sea, hay cosas que te van a parecer que son buenas, pero que tienes que entender que a veces tienes que aprender a decir que no. A veces van a haber cosas que te parecen buenas, ¿verdad? No pasa nada, dice alguien por ahí, ¿verdad? Chate un traguito, pero no pasa nada, ¿verdad? Bueno, te lo voy a poner más a otro nivel, así más contaminante. Chate un pase de cocaína, porque tenés que estudiar y eso te despierta. No pasa nada, pero uno no es ninguno. Puedes estar cometiendo el mayor error de tu vida. Échate, mira, proba un poquito de heroína, no te va a pasar nada. O echate esta pastilla, esta éxtasis, mira, tus sentidos se van a agudizar, vas a tener, entonces ahí hay una falla. ¿Sabe usted que hay personas que científicamente está comprobado que el éxtasis agudiza tu nivel de inteligencia? Entonces hay que tener cuidado. Por eso la palabra dice, y me sobrevino un éxtasis, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y esa palabra éxtasis no solo tiene que ver con que en el espíritu, sino en el espíritu sí te abre el entendimiento, pero si tú te tomas una pastilla, ten cuidado, ¿verdad? Te puedes volver un adicto. Las adicciones son muy dolorosas y muy tristes. Entonces, dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿eh? Pues tengamos mucho cuidado en lo que vemos, lo que aparenta que es bueno, lo que aparenta que es agradable a nuestra vista. Yo le aseguro que si cada uno de nosotros da un testimonio acá, yo le aseguro que cada uno de nosotros puede contar que en alguna etapa de su vida hizo algo que no era correcto, ¿sí? Porque le pareció que era bueno. Entonces el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que ¿qué? Que no anduvo en el consejo de los malos, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que tenga cuidado con quién usted se junta? Yo conozco gente que ese día se juntó con sus amigos o conocidos y ese día agarraron a esta banda de delincuentes, no está preso y nunca hizo nada, ¿sí? Pero su mamá, su papá de repente le dijo, hijo, por favor no te juntes con ellos, o sea, no son buenas juntas, ten cuidado. Y ese día que hicieron la redada, en la cárcel 10, 20 años, ¿sí? Sin hacer nada. ¿Por qué? Porque a veces menospreciamos hasta un consejo espiritual y no digamos la palabra, ¿verdad? La palabra es impresionante, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a... Mire, la Biblia es poderosa, ¿sí? Ahí te está dando, si quieres ser próspero y bendecido, ahí te está dando el parámetro. El problema es que, y cuando dicen en camino a manos, uno rápido vas a pensar que de repente, no, hermano, yo solo tengo unos amigos que echan unos traguitos, y que de repente miramos porno, ¿sí? Pero asesino no, la Biblia no está hablando solamente de gente malvada, está hablando de gente que te contamine, que te puede alejar de las cosas de Dios, ¿me explico? O que estás batallando con algo, estás intentando buscar de Dios y te echa a perder con un chisme, ¿ve? Porque la gente cree que el chisme no es pecado. Ya se enteró que el don Juanito chocó el carro y no le pagó al vecino, y mire que chismoso, ya te robó la bendición que tenía. Tal vez tú estás con tu mente limpia, estás ahí, Señor, gracias, qué lindo ha sido estos días, he estado buscando a Dios, y ya, no digamos los hombres, ¿sí? Estás batallando con tu mente, porque la mente del hombre es sucia.
Y tal vez está, Señor, gracias porque estos días he estado con mi mente en línea. Al rato te encontrás un cuate, vos, ya dices a la doña de enfrente, odió la vida. No, ya te ensució la mente. Ibas también, ibas así como en patineta, así para abajo, dices gracias, Señor, porque voy en un nivel, y ahí ya te con la mente sucia. Al rato, quiero ver si sale la señora de si es cierto. Porque tu mente se contaminó, ¿me explico? O sea, entonces, parece mentira, pero contaminarnos es bien fácil. Es tan fácil contaminarte y es muy difícil. Mire, con los jóvenes yo hacía un ejercicio hace años, cuando íbamos hacía eventos, que aprendí hace muchos años. Tú te paras en una grada arriba, tú que estás mal, o sea, era un ejemplo, tú eres alguien que tiene pecado, alguien que está mal, te paras en una grada arriba y yo me paro en la grada de abajo, yo me quedo abajo, ¿sí? Entonces, es más fácil, ¿cómo era el ejercicio? Así, es más fácil. A no ser, era al revés, ¿no, mi amor? Ya se me olvidó. Es más fácil, miren, que el que está mal traiga para abajo al que está bien, que el que está bien traiga para arriba al que está mal. Es más fácil. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces sus convicciones son muy débiles. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener convicciones fuertes y entender que Satanás utiliza muchos artemas. Entonces la mujer dice que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Y acá no solo tiene que ver, fíjese, con lo que vemos literal, así decir, ay, si soy hombre, vi una mujer, ay, no la tenía, reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No tiene que ver con eso. O como dijo un hermano, la primera vez no es pecado, si la segunda la voltea, ya es pecado, ¿verdad? No tiene que ver nada de eso. Tiene que ver también, mire, otra vez lo vuelvo a leer, dice, mire, que era agradable a los ojos. Ahora hablemos de la visión. ¿De qué manera tú estás entendiendo o viendo las cosas? ¿Sí? Porque en proyección de vida tú puedes estar viendo una proyección totalmente equivocada. Y que a veces podemos estar totalmente equivocados y eso nos va a limitar toda la vida, porque el sentido de la vista todos lo tenemos, pero visión muy pocos podemos tener. Y algo que está falto en la vida o las familias en este tiempo es que voy a hablar, cuando digo padres, estoy hablando papá y mamá, no estoy hablando solo de papá hombre. Que los padres no tienen visión para impulsar a sus hijos. Los padres tienen una visión muy equivocada. En este tiempo, o viven un nivel de afán muy grande que no están impulsando a sus hijos a nada, ¿sí? Entonces, cuando no impulsamos a nuestros hijos a nada, corremos el peligro de no poder desarrollar a nuestra generación. Entonces, fíjense, pues, miren qué interesante en Josué. Creo que es Josué 24. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Después lo usen. Pero Josué se para y dice, pueblo de Israel, no sé si es 24 ustedes, si no alguien me corrige ahí, perdón. Pero dice, escojan ustedes hoy a quién servir. Se para Josué. El pueblo de Israel está ahí, está delante de toda la generación que sobrevivió, porque la generación vieja tuvo que morir porque su mente nunca cambió. Su mente, dice la Biblia que eran 11 días de camino de Egipto a Canaán, a la tierra prometida, y se tuvo que hacer 40 años para que esa generación vieja muriera. ¿Por qué murió? Porque nunca sacó a Egipto ni nunca sacó su nivel de cautividad de la mente. Y yo le voy a decir algo esta mañana, tenga cuidado de no cometer ese mismo error y morirse usted con un nivel de cautividad en su mente. Es que mi papá sí me lo enseñó. Está muy bueno el mensaje, pero yo creo de que esto es así. Porque no, si usted ore al Espíritu Santo que le ayude a limpiar su mente, porque si usted continúa así, usted es exactamente un israelita saliendo de Egipto. Pero no para 11 días de camino, sino 40. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo, mire, era un pueblo de verdad, era un pueblo, la Biblia dice que Dios le dio varios títulos, dice, este es un pueblo, dijo Moisés, de dura cerviz. Ahora, las cervicales no tenían la capacidad del pueblo de Israel de poder levantar la vista y ver al cielo, ¿sí? Entonces, es un pueblo de dura cerviz. Ven todo lo que ven, lo ven tierra, nunca ven espíritu, nunca ven cielo. Ven tierra todo, ¿sí? Es duro. Entonces dice que de repente no había comida y empezaban a alborotarse. Estábamos mejor en Egipto comiendo cebollas y puerros, dice, imagínense. Y le hacían unos berrinches a Dios y Dios les complacía y los mataba de una vez. Dice que un día se pusieron que ya estamos hartos del maná. El maná era pan de ángeles, dice la Biblia, ¿sí? Y estaban hartos del maná que caía del cielo. Imagínense, miren esto, miren, eso es lo que todos quisieran ahorita. Que usted saliera solo en la mañana, recogía su maná, salía a preparar y si quiere se va a echar su pestañazo toda la tarde. ¿Sí? Pues eso era en el momento de que el pueblo estaba rumbo a Canaán.
porque estaba Dios enseñándole la total dependencia de él. Entonces dice que ya nos hartamos del maná, queremos carne. Y dice que le hicieron un relajo, entonces Dios se molestó, que dice que mandó una bandada de codornices. Se lo voy a poner a parafrasear, se lo voy a decir así con el lenguaje chapín. Los que nos ven en otros países, si es algo ofensivo, no estamos ofendiendo, es así el lenguaje chapín. No es. Dice que se hartaron tanto que algunos se murieron de una vez. Se pegaron una indigestión bárbara y se murieron. Por la necedad del pueblo, porque era un pueblo berrinchudo, rebelde. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? Entonces, muchas familias en este tiempo no están desarrollando porque están establecidos en la manera como les enseñaron hace 20, 30, 40, 50 años sus padres, ¿sí? Y a veces yo le voy a decir una cosa: nosotros no debemos de ser mejores, o si no, por lo menos debemos de esforzarnos a ser mejores para impulsar a nuestras generaciones, ¿sí? Entonces, miren, las culturas, hay muchas culturas que se ayudan entre ellos, pero la cultura latina casi no se ayudan algunos, ¿sí? Y ayudar no significa, por ejemplo, le voy a decir una falla que hay: ¿por qué el socialismo no es bueno? ¿Sí? Y no soy apolítico, no estoy hablando de política, porque el socialismo le enseña a la gente a depender de una bolsa, pero no le enseña a trabajar. Te doy y quédate durmiendo ahí porque aquí estoy yo para darte, ¿sí? Pero eso empobrece, te vuelve torpe, te vuelve haragán. Mejor te voy a dar ¿cómo digo? Te voy a dar un anzuelo, una caña de pescar y te me vas a pescar y aprendes a pescar. Y mañana pones, no sé, una tienda de sushi, ¿verdad? Mojarras fritas, 2 por 1 los domingos. Pero si no te acostumbras, ya son las 10 y ya no vino el pastor y me tiene que venir a dejar la comida. Ingrato pastor, de plano anda caído, agarrando todo por la puerta. Ay, pastor, gracias, pastor, porque la gente así actúa. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? Nosotros tenemos que aprender a impulsar. Entonces, la visión es importante. ¿Cómo estamos viendo nosotros? ¿Bajo qué perspectiva estamos viendo? Porque a veces no estamos viendo en la perspectiva de Dios, estamos viendo en la perspectiva humana, en nuestra perspectiva humana, ¿sí? Y mira, yo creo que tú tienes que hacer tal cosa, ¿verdad? Y yo pienso, no. Entonces ahí hay un problema de limitación. Y dice la Biblia, miren, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces acá ya empieza a crecer algo más fuerte, ¿sí? Porque nace la codicia. Y la codicia es algo, sí, es un pecado, ¿sí? Codiciar. O sea, ¿para qué querían sabiduría? Si ya tenían un nivel de sabiduría. Pero la sabiduría que ellos querían alcanzar ya no era la sabiduría que Dios les había dado. Era algo superior. Porque Satanás les mintió, les dijo: el día que ustedes hablan sus ojos, van a ser como Dios. Entonces ya quedó que espina. Chica, ¿cómo así como Dios? ¿Cómo así? Ya miraba el fruto y decía: qué rico se mira esto, sí. Pero ya no le estoy hablando de rico de comida, sino estoy hablando de poder, de decir, ¿qué va a pasar si lo como? Peor si yo voy a poder hacer, ¿sabes? Entonces la mente empezó a contaminarse, miren, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, algunos dicen ahí que la presencia de Dios, la gloria, porque esa no era solo la presencia, la gloria de Dios era la vestidura que cubría voy a utilizar al primer hombre, ¿sí? La gloria de Dios. Cuando pecan, el pecado, literalmente el pecado te desconecta de Dios, ¿sí? Por eso es que pecado dice que es errar al blanco, ¿sí? El blanco, pecamos, erramos al blanco, pero cuando pecamos nos desconectamos de Dios, ¿sí? Porque Dios y el pecado no son compatibles. Genéticamente, espiritualmente, Dios y el pecado no son compatibles, ¿sí? David pecó con Betsabé, comete adulterio y nace un bebé de ese adulterio, asesinato, mira, un montón de pecados. Ya les dije que un día vamos a predicar ese mensaje de los más de 17 pecados que David cometió, pero ahorita solo para usos explícitos. Y él todavía feliz porque el niño de ese pecado del asesinato iba a nacer. No, Dios viene y se lo mató. Porque Dios no va a permitir que nazca a luz un pecado. Estoy hablando en ese tiempo porque David era el dulce cantor de Israel. Y recuérdense que la Biblia dice que David era conforme el corazón de Jehová. Entonces, vámonos a ese ejemplo. Si era conforme el corazón de Jehová, no podía permitir que su corazón se contaminara. ¡Bum! Le mató al niño, ¿sí?
Entonces, vamos otra vez de regreso. Entonces, nosotros muchas veces, cuando pecamos, nos desconectamos de Dios. Y Dios no puede conectarse con nosotros si hay pecado en nosotros. Su misericordia, su amor y su gracia están ahí. Pero el problema es que ahí muchas veces hoy que estamos aquí, miren, ay Señor, gracias, y llegamos a la casa y empezamos a pelear, a pecar, a hacer otra vez cosas y está bien en un tiempo de proceso, porque lo voy a decir, en algunos es progresivo el cambio. Y la palabra va haciendo un efecto en nuestra vida. Pero no se vale que usted me diga, hermano, fíjate, pues mire, por la gracia de Dios llevo 15 años y 15 años viviendo así, perdone. Como dijo un predicador por ahí, usted es un mañoso, ¿sí? Ya se acostumbró, no hay mucha diferencia de los que van a misa los domingos, ¿sí? Yo tengo cuates que van a misa los domingos. Y van y ahí están en las 5 de la mañana, y van y qué bueno. Salen de ahí y se van por unas buenas borracheras, adulterio. El otro domingo están llorando otra vez pidiéndole a la Virgencita, pidiéndole al Cristo que Dios no opera así. Y en la iglesia cristiana también hay gente así. Está aquí el domingo de Chan, usted dice, qué presencia más linda. Estaba tocando Samuel y viera cómo lloraba el hermano. No, no estaba llorando ni porque estaba llorando porque estaba repitiendo un montón de pecados que cometió de lunes a sábado. Ahora, es un proceso. Escuchen lo que les estoy diciendo, porque no estoy condenando a nadie. Es un proceso, pero no podemos vivir en ese proceso 20 años, no sé si me explico. No puedo decirle, hermano, mire, yo como miren, he hecho mis pecados. Claro, no somos perfectos y pecamos de muchas maneras, pero a lo que yo le quiero decir es, una cosa es que de repente usted se enojó y pecó y de repente, Señor, perdóname. Pero otra cosa es que usted esté, lo que le dije al inicio del ejemplo del pastor, usted esté regresando como el perro sodómico todos los domingos o todas las semanas. Porque entonces yo le pregunto a usted, entonces, ¿qué efecto está haciendo Dios en su vida? Entonces, ¿para qué Dios le habla tanto? ¿Para qué Dios está hablando? Ahora mire, el hombre es espiritual. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, si usted se va al Medio Oriente, la religión más fuerte del Medio Oriente es el Islam, ¿sí? Y a ciertas horas están ahí postrados, están adorando a una deidad, ¿sí? A Dios, según ellos, ¿sí? O sea, ellos en su ideología. No quiero ofender a nadie, hoy no vengo a hablar ni a pelear de religión. Pero sí creo hacer un poco de apologética acá espiritual. Entonces, están adorando. Hay hinduistas, hay taoístas, hay gente del Islam y hay muchas más religiones. Entonces, el hombre siempre necesita una deidad, ¿sí? Siempre la necesita. Y hay también ateos. Alguien dijo por ahí, para ser ateo se necesita tener mucha fe. Entonces, si se necesita tener mucha fe para ser ateo, no puedes decir que sos ateo. Pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Porque ese es un pleito muy fuerte, ¿verdad? Ahora, lo que le quiero decir es que el hombre es espiritual. Entonces, otro ejemplo. Usted peca 20, 30, 40 años y a los 60 tiene sida. Empieza a llorar, llama al pastor, al apóstol, va donde Cash Luna y usted empieza a buscar de Dios. Pues no está mal. Dios es misericordioso, es más, Dios lo va a perdonar. Pero ¿por qué lo buscó a los 50 años y decía usted que era ateo? Porque entonces nace su necesidad de que haya una fuerza superior que lo puede sanar. ¿Me explico? Ahora, eso significa que el hombre es espiritual, va a necesitar siempre de algo espiritual que gobierne su vida. Entonces nosotros, cuando la Biblia nos enseña la presencia de Dios, vestía a Adán y a Eva, los vestía. La presencia de Dios los cubría. No había una desnudez, pero esa desnudez era una desnudez de transparencia, de limpieza, no era una desnudez como hoy en día. Entonces, ¡ay, qué vergüenza! Y ya no vuelve a venir. Es que me vieron y tal vez nadie lo vio. Pero esa desnudez era una desnudez de pureza, de que Adán y Eva había transparencia en ellos. No había de que hoy, ¿verdad? Hay esposos que, ¿quién agarró mi celular, verdad? ¿Y qué viste? Nada. ¿Y cuál es su miedo, pues? O su esposa, ay, no, es que fíjate que no, usted no tiene que tener miedo. Si usted es una persona íntegra, usted no tiene que tener miedo quién le está hablando al celular. Si usted tiene que, como digo a mi prima, ¿verdad? Si usted no es íntegro, entonces iba a temblar cuando su esposo o su marido agarre el teléfono. O viceversa. Cuando su esposa lo agarre, se va a ir horrible. Usted se siente que no entra al Messenger porque ahí estaba hablando con la doña Rosita de la esquina, ¿verdad? Y no le estaban necesariamente saludando, le estaban enamorando. Entonces, ese es un problema, me explico, que a veces que hoy en día pasa. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra vida verdaderamente íntegra. Entonces, Adán y Eva los cubría la presencia. Ahora, ellos pecan y así como lo que pasó ahorita, miren, esa bocina que está mal, ¿sí? Ahorita que se conecta Samuelito y hace ruido, se apaga y el pecado una vez se desconecta, usted se queda sin comunicación con Dios. Entonces dice la palabra, miren, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Póngale atención, pare ahí.
¿Cómo así fueron abiertos? No miraban, pues, no dice que tenían bien. Regresemos en el, ¿qué? En el 4 creo que es, ¿verdad? Perdón, el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, pero en el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos. O sea, ¿qué? ¿Estaban cerrados? Del entendimiento. Exacto, o sea, no está hablando de la vista literal, está hablando del entendimiento que debemos de tener. Entonces, cuando pecaron, mire, es como un niño, mire, los niños, y hay que tener mucho cuidado, porque los niños son inocentes, la inocencia de un niño es preciosa, ustedes. La inocencia de un niño es preciosa. Un niño ve ahorita a alguien desnudo y no va a decir, ay, es inocente, ay, está desnudo, dice cualquier cosa que se le ocurra, ¿verdad? Usted no, usted es morboso. Estoy hablando general, somos morbosos, ¿verdad? Usted si ese día vino bien espiritual y alguien lamentablemente, no sé, haga una tontera, ay, se le desabrochó a la hermana el suéter. Si usted viene bien espiritual no le pone boca, usted viene así un poco carnal, ay, qué buenos pechos tenía la hermana. Ya no está tan fea como yo pensaba, o sea, porque usted tiene una mente sucia. Un niño no piensa así. Como una hermana un día en una iglesia, no va a dar nombre. Los hermanos salieron a jugar pelota y, ay, qué buenas piernas tiene el pastor. Entonces quiere decir que usted, la hermana está en su carne, porque lo que menos va a pensar usted es en las piernas. Usted va a pensar, ojalá gane la iglesia, el partido que se va a jugar, pero la hermana está así de mera carnal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si me explico. A veces nuestros ojos son abiertos a la inocencia. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, miren lo que dice esta versión, que estaban desnudos. O sea, cuando sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que no estaban vestidos. Porque la gloria de Dios que los cubría, se apartó de ellos. Cuando se aparta de ellos, pierden la vestidura espiritual que tenían. Entonces, mire que dice acá, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces entra en operatividad terrenal tus fuerzas humanas, y eso es lo que implanta al mundo, tus fuerzas humanas. Yo lo voy a hacer, no se preocupe. Estamos desnudos, no te preocupes, ahorita te hago unos pañales. Pero esas son fuerzas humanas, ¿sí? Se viste, se pone, y la higuera tiene figura, pero no quiero hablar de eso hoy. Entonces, se visten ellos, pero yo también quiero enfocar hoy más a un nivel un poco más bajo, pero importante de entender las fuerzas humanas que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestra manera de pensar. No te preocupes, yo miro cómo le hago, ¿no? Toda esta gente que dice, ya sé, pero yo miro qué hago. No, ¿por qué no decimos, Señor, ayúdame? Yo necesito que tú me ayudes, Padre. No estás descubriendo no le has pegado a dónde está tu problema. Yo te motivo, ve a la presencia de Dios. En la presencia de Dios jamás se le pasa por algo a Dios. Dios siempre nos va a mostrar en dónde está nuestra falla. Y si no hubiera falla, porque es un proceso de Dios, también te lo va a decir. ¿Verdad? A Pablo dice, creo que son 3 veces, dice, o 2 veces le he rogado. No me recuerdo si son 2 o 3. 3, si son 3, imagínense qué nivel de Pablo, que solo 3 le robó al Señor. Porque eso nadie lo entiende. Dice, 3 veces, 3, no, pero si 3 Pablo, quiere decir que en esas 3 veces subió al cielo, ¿sí? Es decir, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón. No se sabía cuál era el aguijón de Pablo. Hay muchas teorías, pero nadie realmente sabe cuál era el aguijón. Si era una enfermedad, porque dicen que el cuate tenía problemas tal vez de la vista, algunos dicen que era feo, pues esas son hipótesis, nadie sabe realmente. Otros dicen que tal vez era alguna enfermedad, otros dicen que tal vez era un problema de mujer, que era alguna mujer que le gustaba, pero no, porque cuando Pablo habla dice que él tiene el don de continencia, el don de dominarse, ¿sí? Entonces no era ese problema. Pero nadie sabe cuál era el problema de Pablo, ¿sí? Pero tenía un aguijón. Sin embargo, en la presencia de Dios dice, no te preocupes, 3 veces le he robado, y Dios me dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, como que dice, lo que tenés te lo dejé porque no te volvés un arrogante. Entonces, orá cada vez que te sientas mal, anda a mi gracia y yo te perdono, o yo estoy contigo, pero es para que entiendas que tú no eres superior a nadie. Hace unos años estaba yo en un lugar, no voy a dar el nombre, y una persona estaba enferma, ¿sí? Es un ministro de Dios. Fuimos al hospital, yo no iba con la intención de orar, es más, yo fui, pero no iba con la intención ni de orar ni de decir nada, ¿sí? Cuando entramos un cuarto sin VIP, había casi la mitad de la iglesia de Dios, porque tiene su gente, ¿verdad? Entonces un rato me tocó como el turno como de saludar, ¿verdad? Tanta gente que había, y
Y yo me senté, mira, pues, chale, no, estaba pasando un momento un poco complicado, pero el problema es tipo Job, ¿verdad? Somos muy buenos para pedir consejo y orar por la gente, pero cuando nos toca a nosotros, nos desanimamos nosotros. Entonces estaba el ministro ahí, y así como molesto, así como, mira, como quien dice, mire, yo sirvo a Dios, entonces, ¿por qué me pasa esto? Yo estaba así tranquilo, de verdad, yo no iba a hablar. De repente sentí que me cayó la presencia de Dios y le digo, mira, me dice el Señor que te diga, vos estás así para que no se te olvide que sos humano, que la gloria que hay sobre tu vida es de Dios, no tuya. Se queda así. Y por eso estás así, para que te recordes que sos humano y que vas a sentir dolor. O sea, se cumple ese parámetro bíblico. Bástate de mi gracia. ¿Verdad? Porque uno dice, Señor, pero si soy tu siervo, soy tu apóstol ungido, no, no me interesa. Eres humano y orá y postrate y yo te voy a sanar. Porque Dios nos está diciendo, nunca somos superiores a Él. Entonces dice, voy a ir aterrizando. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Imagínense, me imagino aquella tarde así, aquella tarde con aquel verde de los árboles, el canto de los pájaros, una cosa esplendorosa haber sido, ¿sí? Y dice, miren, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. O sea, imagínense que la capacidad que Adán tenía es la capacidad que perdimos nosotros, pero que hoy por la gracia la tenemos nuevamente en el espíritu. Pero en aquel tiempo dice que Dios bajaba y se paseaba, ¿sí? ¿Se recuerdan que en la Biblia hay otra palabra parecida en el libro de Daniel cuando dice que está en el horno de fuego, que los meten aquellos, o no sé si era en el foso de los leones, hoy se me olvidó ustedes, perdón, pero dice, no, en el foso de los leones era, ¿verdad? Y dice que se paseaban, dice, el rey se acerca y dice, ay, echamos a tantos hombres ahí, pero yo veo dos que tienen, uno que tiene como la figura del Altísimo, hijo del Altísimo, ¿y qué dice? En el horno de fuego, ¿verdad? Dice, y se pasean, dice. Entonces, imagínense que en el horno de fuego se paseaban con Jesús, porque no creen que es una teofanía de Jesús en el horno de fuego, ¿sí? Entonces, ahora dice que Dios se paseaba. Bajó una tarde, miren, qué lindo, al aire del día, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Ojo con esto. Usted se puede esconder de la presencia de Dios, según usted, pero no se puede esconder de la omnipresencia de Él. Usted se puede esconder, según usted, de la presencia de Dios, pero no se puede, pero la gloria sí se va de usted, pero la presencia no. Entonces dice que Dios andaba paseándose por ahí a propósito, a adrede, ¿sí? Y dice la Biblia, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, no me dice, ¿qué se hizo Adán y qué se hizo Eva? Entonces dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La pregunta es, ahí fue la primera vez que Adán tuvo miedo. Adán nunca había tenido miedo. Adán, ¿y cómo sabe eso? No tenía miedo. Miren, ¿cuántos son expertos nadadores aquí? Pero así que parecen delfines acá. Que sean, ¿se anima usted a tirarse, no sé, al arrecife y tirarse y ir a nadar con los delfines? Yo no me animo. Y no soy ni, tal vez no me ahogo, pero yo le decía a mi esposa, mira, puedo medio nadar, pero te aseguro que en el mar me muero de terror de tirarme al mar. Y tal vez podría sobrevivir y nadar, pero no lo lograría porque le tengo un temor al mar, ¿me explico? Entonces, Adán no tenía miedo, pero en este momento todas las características del pecado se activaron en él, que estaban desactivadas, que Dios no lo había activado en él. Primero tuve miedo, primero se abrieron sus ojos, se vieron desnudos y entonces, disculpe, pero esto es espiritual lo que estoy hablando, no estoy hablando nada carnal. Se dio cuenta que él tenía pena y que la otra tenía vagina. Entonces, ¿qué pasó aquí, va? No somos iguales. Se asustó, me explico. Se dio cuenta de su naturaleza carnal de hombre y se vistieron mejor. Al rato está paseándose Jehová Dios, desciende y tiene temor. ¿Quién le enseñó a temer si él no tenía temor? Porque el pecado había entrado en él. Y dice, miren, entonces cuando tenemos temor, ojo con esto, es porque a lo mejor nosotros hemos abierto una puerta al pecado y por eso es que tenemos temor. Miren, hay gente que tiene temor a emprender un negocio. Hay gente que tiene temor, yo no sé, voy a hablar cosas así vagas. Temor a abrir un local, abrir un negocio, temor a ir a preguntar un trabajo, temor a ir a decirle a un hermano que si lo puede apoyar, temor a decirle tal vez a su mejor tío, porque hay gente, yo conozco gente que tiene tíos millonarios que tal vez pues mire tío, me podría, y tal vez de repente decir, mijo, te voy a echar, no, tengo miedo, de repente me va a decir que no. Temor a poner una vez que todos dicen que ahí extorsiona, temor a que todos dicen que está duro, ¿me explico? Temor a todo, solo porque no se para, no tiene un espejo gigante del tamaño de esa puerta, si no le tiene miedo a usted mismo cuando se pone en el espejo, ¿sí? Usted mismo se asustaría.
Entonces, el temor, y le estoy hablando de hacer, pero también hay temor. Mira, hay gente que vive con temor de morirse. De plano me voy a morir. Hay que estar teniendo temor. Temor a morirse, temor a todo. Temor en la noche, temor a estar solo, temor a estar sola. Entonces, el temor es a consecuencia de un pecado. ¿Cómo llamarle a un pecado original, ¿sí? Que entró a través de Adán. Y dice, miren, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, ¿sí? Y me escondí. Y Dios le dijo, míreme esto, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, como dice, yo nunca te enseñé eso. Eso es lo que les pasa con nuestros hijos, ¿sí? Los hijos llegan a la casa con un reporte del colegio de algo que jamás escucharon en mi casa, ¿sí? Entonces les tengo que llamar la atención, escuchar, pero si ustedes nunca me han visto decirme las palabras a mí en la casa, ¿verdad? Entonces, es que lo que pasa que mi amigo Juanito me dijo que dijera, y vos, ¿por qué le haces caso a mi amigo Juanito? ¿Verdad? Es que, me explico, yo no se lo enseñé, pero dejaron ellos que algo los ministrara y entró en ellos. Eso es natural. Ahora espiritual dice, tuve miedo porque estaba en y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, póngale ojo porque voy terminando. Ahora, lo interesante de esto es que Dios tiene una charla con Adán. Y esa charla es la que usted y yo tenemos que tener cada día. La pregunta, Dios siempre va a preguntar lo que Él ya sabe, pero lo pregunta para que nosotros seamos libres. Por eso es que ministración trae liberación. Si usted no saca lo que es su corazón, corre el riesgo de irse a la tumba con algo que Dios no quería que usted se lo llevara. Dios ya sabía lo que le había pasado, pero Él quería que por lo menos en la genética de Adán la pureza saliera de él todavía. Tipo Star Wars, mis películas favoritas, ¿sí? Cuando ¿cómo es que se llama? El que se vuelve malo, se me olvidó ahorita ustedes. Para la cosa es que cuando Luke, el Skywalker, ¿verdad? El Skywalker se vuelve malo, pero el maestro dice, hay bondad en él, puedo sentir que muy fondo. Entonces Dios da a entender como quien dice, mira, tienes que sacar todavía algo de mi naturaleza. Entonces dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Entonces le hace otra pregunta. Mira, le hace dos preguntas importantes. Primero dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque tú no sabías eso. Y la siguiente pregunta es, ¿has comido del árbol que yo te mandé? Miren qué interesante lo que Dios le dice. Ahí voy terminando. ¿Has comido del árbol que yo Dios, el yo soy, te mandé que no comieses? En pocas palabras se lo voy a parafrasear de otra manera. Venite, Samuelito, a ver cómo nos funciona esto. ¿Sabe qué dice acá? Miren esto. ¿Has comido del árbol que te estaba ayudando a aprender a tener dominio en tu vida? ¿Has desobedecido a lo que yo te ordené y te dije que no para que aprendieras a mantener un sí toda tu vida? Fíjense que esto es bien contradictorio. Esa es la pregunta que le hacen, ¿sí? Y el hombre respondió con una respuesta incongruente, ¿sí? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces es como que dice, yo no tuve la culpa, ¿va? Fue por tu misma culpa, Dios, porque tú me diste a esta mujer. ¿Y saben qué cosa? Eso es un poco triste. Póngame atención. Eso es un poco triste porque nosotros cuando pecamos siempre buscamos culpables. Siempre buscamos culpables. Es que mi mamá, mira que mi mamá me arrinconó. Es que a mi papá, por culpa de mi papá. Porque mi papá nos abandonó. Miren, pues, mi papá nos puede haber abandonado, pero la decisión de ser diferente es mía. Es mía. Y cuando hablo de esto me da un poco de pena hablarlo, porque no quiero que vayan a pensar, ni que de repente mi padre vea esto y se pueda sentir mal. Pero yo tendría que tener por lo menos mi quinta mujer. ¿Sí? Porque es la genética de la familia. Entonces, un día me paré y le dije, Señor, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví cuando era niño. Entonces, no tendré la familia perfecta, porque no venga a decir, mis hijos somos perfectos, mis hijos entran volando con alas a la casa. No, pues tengo que regañarlos también. A cada uno los regaño. Pero mis hijos ni siquiera en un 10% vivieron lo que yo viví de niño, de las complicaciones y las cosas difíciles. No saben ni qué es andar en bus. Ayer mi hijo se tuvo que venir en un Uber por primera vez porque tengo que hacer la prueba, porque tenemos que viajar y se tiene que hacerlo, y ahorita todavía no tiene licencia
Y mi esposo estaba que temblaba. Yo digo, mi amor, deja de temblar, hombre. Si nosotros en bus nos íbamos a tal hora de la noche, qué bus ni qué Uber, no existía. Y si hubiera también teníamos la Uber. Dale, gracias a Dios, ahí viene, ahí apareció. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Nosotros determinamos, no tenemos que echarle la culpa a nadie. La salvación es personal. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa al sistema también. Es que como aquí en Guatemala es difícil, no, hombre, que está echando la culpa al sistema. Porque Dios es un Dios antisistema. El sistema de Dios destroza el sistema del mundo, ¿sí? O el sistema de Dios gobierna sobre el sistema del mundo. Si Dios lo quiere bendecir, Dios lo va a bendecir a usted en la condición que más crítica pueda estar un país, una nación. Entonces dice que el hombre le echó la culpa a su mujer, la mujer que tú me diste, porque dice que tú, la culpa no fue ni la mujer. Fíjese que usted tiene que analizar esto más profundo. Que ni siquiera él está echándole la culpa a la mujer, le está echando la culpa a Dios. Porque el pecado original te hace perder la capacidad de análisis. Y es lo que Satanás le implantó. El trastoque en este pasaje bíblico, el trastoque de la mente, el trastoque del alma, es que le cambia toda la codificación de la mente, se lo cambia a Adán y se la cambia a Eva. Y le hace creer que el que tiene la culpa es Dios, ni siquiera Eva, ni siquiera la mujer, sino Dios. Entonces algunas veces le hemos echado la culpa a Dios. Señor, ¿por qué nací esto? Porque si hubiera nacido, no. Es que si tú naciste en esa condición, es para que tú cambies la condición. Usted va a encontrar en la Biblia, hay un hombre que se llama, creo que es Jefté, hijo de una ramera, y sus hermanos lo echan, así como que dicen basura, es un bastardo, no sirve para nada, fuera de aquí bastardo, porque aquí son los hijos de matrimonio, vamos a ver. Pero empieza el pueblo de Israel comete pecado delante de Dios, hace lo malo delante de los ojos de Dios, y ¿sabe qué? Dios levanta a un juez que se llama Jefté, y sus mismos hermanos que lo echan, lo van a llamar para que les ayude a pelear. Entonces, no importa cómo tú naciste, lo que importa es cómo tú codificas tu vida en este momento a través del Espíritu. Y entonces dice la palabra de Dios, miren, entonces que le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, porque si la mujer tenía una falla. Por eso, incluso en el libro de Romanos dice que, miren qué interesante, porque el apóstol Pablo dice por revelación, dice, las mujeres cambiaron la forma natural que es antinatural. Y el hombre, como quien dice, la imitó, hombres como, ¿sabe qué? Lo que Pablo está diciendo, decodificadas, la mujer por primera vez un día practicó artes de lesbianismo. Y cuando el hombre vio que la mujer, probemos nosotros también, se contaminó, y es lo que la Biblia dice. Por eso es que la mujer, usted ve que la mujer la utiliza, si la mujer no se valora, a la mujer usted ve películas pornográficas donde la utilizan como que fuera un objeto, no sé, fuera un animal, y se deja. Porque hay una naturaleza de pecado que entró en ella desde el inicio, que hay que aprender a contrarrestar a través del Espíritu. Entonces dice acá la palabra, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sabe usted que la serpiente tenía pies y la serpiente tenía alas? Aún en culturas orientales y culturas mayas dibujan a la serpiente emplumada y tenía pies, ¿sí? Y entonces dice la palabra, y entonces viene el protoevangelio, ¿sí? Dice, y pondré enemistad. Este es el protoevangelio, ¿sí? O sea, es el inicio de una promesa que nosotros hoy gozamos de esta promesa. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le harás en el carcañal. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Así que por eso es que la mujer se somete al marido, ¿sí? A causa del pecado original, ¿sí? Mire, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Y aquí hay un parámetro bíblico que pocos le ponen importancia. Cuidado con aquellos matriarcados que se levantan, porque los hay. Esposas que le truenan los dedos a los maridos y los maridos son aguados o no tienen los pantalones. Sí, mi amor, ahorita voy, ¿verdad? No estoy hablando de machismo aquí, porque en el amor de Dios tiene que haber una comunión en pareja, tiene que haber una igualdad de amor, pero tiene que haber funciones que están establecidas en la palabra.
Yo conozco hasta pastorados con matriarcado, que la pastora es la que manda, el pastor no manda nada. Y el pastor se para a dar tal vez algo y al rato no, el pastor se equivocó, pero no porque se hayan puesto de acuerdo, porque a ella no le gustó lo que dijo, porque ella lo quiere de otra forma. Entonces eso es incorrecto, porque dice, mire, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ojo, porque no estoy hablando de machismo, porque al rato alguien me escucha esto, ay, a ver, me tenés que hacer, no. Después Pablo pone una norma y dice, Cristo es la cabeza del marido. O sea, si usted tiene a Cristo en su cabeza, usted es cabeza de su esposa. Pero usted no puede ser cabeza de su esposa si usted no tiene a Cristo ni a nada. Entonces eso hay que estudiarlo más profundo. Y dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás del pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios, aquí entra el sacrificio. Por eso dice la Biblia, el Cordero de Dios, que quita el pecado, pero es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que el pecado a Dios no lo tomó por sorpresa. Eso es lo que la gente no sabe. Uno cree que a Dios lo tomó como que Dios iba a cambiar el pecado que hago, no. A Dios no lo tomó por pecado. Es más, alguien dice por ahí, Dios ya sabía que el hombre no se iba a poder dominar. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque entonces hubiera sido triste que Dios creara androides robóticos que fueran programados para no equivocarse, ¿verdad? Por entonces no te hubieran tenido la imagen y la semejanza de Él. Entonces Dios ya sabía y entonces Dios ya tenía todo un plan trazado. Dice 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. El primer sacrificio en la Biblia está en Génesis 21. Sacrificó un animal, derramamiento de sangre, porque la sangre es una interfase entre la tierra y el cielo, espiritualmente hablando, ¿sí? No hay sacrificio sin derramamiento de sangre, decía la ley, ¿sí? Entonces Dios tiene que sacrificar a un animal que representa, ese sacrificio tiene que sacrificar obviamente a un cordero, pero ese cordero era figura de la iglesia de Cristo que nos daba acceso a la misericordia de la salvación y los vistió. Mire, imagínense a Dios agarrando a dos hombres, a una mujer y a un hombre, pero como figura de niños, porque para vestirlos los tienen que desnudar primero, ¿sí? Entonces tienes que pasar tu vergüenza muchas veces. Y toda la vez digo, bueno mamita, venga, se quites esas ramas que tiene ahí, porque esas ramas están feas, ¿sí? Que agarró las pieles y las vistió, como usted algún día vistió a alguno de sus hijos, ¿sí? Y la humillación del hombre y la mujer, pero más que humillación también el amor de Dios, sintiendo el amor de Dios a través de esa vestidura, ¿sí? Que es un amor. Y entonces dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la, o sea, que los echó del huerto. Y cuando era niño yo miraba, me explicaban con dibujitos en la escuela dominical, y la primera vez que escuché me afectó más que ser como una clase de niños, así que uno dice, porque la figura que nos pusieron nunca se me olvida, era la figura de un ángel cubriendo la puerta del huerto con las espadas de fuego que ya no podían entrar jamás. Y me dejó afectado a mí como niño, fíjese, me dijo, qué triste, porque ya no va a poder entrar, ¿verdad? Me costó años entenderlo. Ahora, concluyamos esta mañana. Porque Dios quiere que podamos verdaderamente nosotros, miren, nos va a preguntar Dios, ¿quién te enseñó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué estás así como estás? ¿Por qué no has alcanzado lo que tienes que alcanzar? Y nuestra respuesta no tiene que ir con otra, porque me falló la persona, no tiene que ir con otra, sino porque la culpa la he tenido yo, Señor. Porque he sido arrogante, he sido soberbio, he sido necio. Te di la espalda por años, te di la espalda, toda mi vida te he dado la espalda, o vengo lloro, pero cuando llego a mi casa vuelvo a ser la misma persona que siempre soy. Entonces, hoy es el momento, y no le hablo solo a los que estamos acá, le hablo a los que nos ven, porque nos ve gente. Nos ve gente que quiere un cambio en su vida. Es un proceso lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No va, en algunos es tal vez rápido, en otros es más tardado. Pero lo más importante es cuánto estemos dispuestos a abrir nosotros nuestro corazón.
a cambiar y entender que ese sacrificio que la Biblia nos enseña en Génesis fue lo que Dios hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, y que a través de ese sacrificio de la cruz tenemos acceso, pero no desperdiciemos ni obviemos ese acceso que Dios nos dio. No hemos valorado, no valoramos, nos volvemos religiosos y costumbristas. Y no quiero ofender a nadie, que ahora que viene Semana Santa, la gente hace las representaciones de las procesiones. Yo crecí en el sector de Candelaria, ahí crecí yo, en la avenida Juan Chapín. Miércoles Santo, para Jueves Santo era lo mejor que nos podía pasar como muchachos, ¿sí? Andar viendo patojas, andar patojeando toda la madrugada, ahí, de todo, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Y cuando pasaba en la mañana, a las 6 de la mañana salía el anda de Cristo Rey, así se llama el anda. Y pasaba por donde la gente veía eso, yo miraba familias, ¿sí? Así de verdad, no estoy burlando ni estoy hablando. Y llorando, pero así llorando, y uno decía, wow, qué presencia que pueden sentir. Nomás pasaba, hijo de la gran que viene que le trató mal. Yo decía, no puede ser posible, si ese cuate estaba llorando, si yo lo vi llorando, yo lo vi quebrantado porque Cristo Rey estaba pasando ahí. Entonces entendí que era pura religiosidad y pura costumbre. Porque Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón verdaderamente. Pero estuvieron toda la noche, y no estoy criticando, no quiero ofender a nadie, solo lo que quiero decir es, igual nos pasa a nosotros en la iglesia cristiana. A la presencia de Dios pone a hombres y ministran, ¿no? Qué lindo es uno dice que, pero usted cuando llega a su casa se descompone otra vez, vuelve a hacer lo que era, se viene abajo en su fe, empieza a maldecir, empieza a mal hablar, empieza a pensar mal, empieza a actuar. Pero a veces Dios quiere que tal vez rompas eso. Pastor, ¿y cómo puedo hacer? Mire, no le puedo dar una fórmula, porque Dios lo va a llamar a usted que haga algo que inusual, que otros no han hecho o que usted va a hacer. Pero sí le puedo dar tal vez algunos elementos simples, postres delante de Dios cuando no esté nadie, para que nadie lo mire, no le dé vergüenza. Dígale, Señor, yo solo no voy a poder, porque no puedo, porque soy un hombre carnal. Pero tú sí puedes, Señor. Los mejores momentos de mi vida los he pasado en la presencia de Dios solo. Jacob se quedó solo, ¿se recuerda que hablamos de Jacob? Entonces, tal vez nadie lo va a poder entender lo que usted vive ni lo que usted siente, pero Dios sí lo va a entender. Entonces, ¿cómo le hago? Postes, dígale, Señor, ayúdame, porque yo soy débil. Y está la presión. Miren, ahora que viene Semana Santa, esta es la presión, la prueba de fuego para mucha gente que Dios está aquí. Y le hablo acá, y le hablo gente que nosotros trabajamos con Dios. La prueba de fuego es ahora. Porque es que mi abuelita se va a enojar, y su abuelita murió hace 20 años. ¿Verdad? Si yo no dejo de hacer, no, es que usted no tiene que quedar bien con su abuelita, usted tiene que quedar bien con Dios. Y tal vez lo que le voy a decir va a sonar un poco cruel, porque ahí está lo duro. Cuando uno habla de esto ya no le gusta a la gente. Tal vez su abuelita ya no tiene oportunidad porque está muerta, pero usted sí tiene oportunidad todavía. Este es el tiempo en el que Dios quiere de verdad que le digamos al Señor que Él acerque nuestro corazón y que podamos abrir y sacar lo que solamente tú y yo sabemos que nos está afectando. Si tú tienes temor esta mañana, que miren, lo que te hayan dicho es un temor. No se va a poder, ya no hay esperanza, ya no se puede. Ahí, si dejaste que entrar el temor, ahora tenemos que orar para que ese temor salga. Pero si en medio de eso te dice, Señor, yo creo en ti, Señor, te estás aferrando a tu fe, Dios puede hacer algo en tu vida. Pero a veces vamos a tener que sacar lo que no le agrada al Señor. Cierre sus ojos ahí, quiero un minuto de adoración ahí y luego ministramos. Un minuto de oración ahí, Samuelito. Que el Señor te dé. En tu presencia, donde se va todo temor. En tu presencia, Señor. Vamos a En tu presencia, donde es mi hogar. En tu presencia, Señor. Tu presencia, donde se va todo temor. En tu presencia, Señor. En tu
mujer, te pedimos esta mañana, Señor, que nos ayudes, porque si no nos ayudas no podemos. Que nos ayude, Señor, a quebrantar, a romper toda cadena generacional, a romper toda estructura mental, toda estructura rígida en nuestra mente, en nuestro corazón, toda estructura que nos limita, todo aquello que a veces dices es que mi papá si era, yo también así tengo que ser. Yo rompo toda palabra que tú mismo declaraste, que tú misma declaraste sobre tu vida, que te ató, que te ataste, pero hoy en el nombre de Jesús lo quebrantamos por el poder de su palabra. Y si tu papá o tu mamá te ató, te maldijo, declaró una palabra para que no te casaras, para que nunca pudieras ser feliz, para que nunca pudieras desarrollarte, yo en el nombre de Jesús proféticamente, como dice Jeremías, yo lo desarraigo, lo destruyo y en el nombre de Jesús establezco algo nuevo sobre tu vida. En el nombre de Jesús, algo nuevo se geste sobre ti. Tu mente sea renovada para que empieces a caminar y a creerle a Dios. Porque no puede venir tu bendición si tu mentalidad primero no cambia. Pero si tu mentalidad cambia, vienen cosas nuevas a tu vida.